Bueno, pues vamos a tomar ya la recta final de lo que sería esta jornada y lo vamos a hacer con una ponencia cuyo título es Una nueva mirada para la dinamización del territorio, que ya por el título ya promete ser un broche de oro al cierre de esta jornada. La persona que lo va a hacer es Marisol Tundidor. Bienvenida, Marisol. Marisol, ya en el programa nosotros añadíamos al título de su ponencia una característica, poníamos Marisol Tundidor Gago, psicóloga, gerontóloga, amante y defensora de entornos amigables y dinámicas comunitarias. Y a lo largo de su exposición estoy absolutamente seguro de que vais a ver la confirmación de que lo hemos puesto ahí por algo. Sí que me gustaría, si me permitís, decir algunos datos, breves datos descriptivos, un poco a modo de presentación de Marisol. Marisol es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca, es máster en Gerontología también por la Universidad de Salamanca, máster en Dirección y Gestión de Centros y Servicios Gerontológicos, especialista en mediación familiar y en ética aplicada a la intervención social. Funcionaria de carrera, adscrita al Servicio de Familia e Igualdad de Oportunidades en la Diputación de Valladolid. Cuenta con experiencia en docencia, en diferentes acciones formativas y es autora de varias publicaciones relacionadas con envejecimiento activo, desarrollo personal y social y sobre violencia de género. Además, ha participado en varios proyectos con contenidos muy diversos, entre otros, pues temáticas como personas mayores, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, enfermedad mental, cooperación al desarrollo, etcétera. Es una persona con la que la gerencia, o más bien ella con la gerencia, ha colaborado mucho, especialmente en el ámbito del envejecimiento activo en los últimos años. Pues nada, adelante, tú tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. A ver cómo lo hacemos. ¿Estáis bien todos y todas? Son las 5 de la tarde, habéis estado todo el día aquí metidos. Hay conceptos que, porque estamos todos en el mismo ámbito, los compartimos, con lo que a lo mejor tampoco quiero repetir o ser cansina. Y bueno, yo le decía a Eduardo, yo no vengo, me decía, tú ponte ahí en el medio protagonismo. Yo no vengo aquí con ningún afán de protagonismo, porque además creo que en el mundo sobra mucho afán de protagonismo y sobra mucho ego. Y eso es uno de los problemas por los que no se avanza colectivamente. No sé si pensáis lo mismo. Junto a lo que comentaba Eduardo, de lo que todos tenemos detrás, que es un bagaje académico y que a veces es como que el papel, es decir, podemos empapelar la pared de títulos o de cursos, pero hay algo que tiene que ser, como lo que decía esta mañana Josefa, es decir, que el cuenco, que se vuelque en cuencos donde haya una genuina esencia, porque yo creo que lo que es verdad, lo que es esencia, lo que es sincero, lo que es real, es lo que es sostenible y es lo que es útil. Y en una sociedad en la que, no sé si estáis de acuerdo, en la que quizá brilla mucho el humo y el marketing, y donde hay muchos cuencos que no son genuinos, o muchos envases que están todos homologados, que parece que todos tenemos que ya vestirnos de la misma manera, comer de la misma manera, hacer de la misma manera, y en el medio rural ha sido una de las cosas, es decir, hemos percibido al medio urbano como el modelo de referencia y hemos ido perdiendo determinadas características de nuestro entorno que tenían que ver con todo esto, con el desarrollo, con el vínculo, con la integración, con el apoyo social. Por eso que cuando hablamos de innovación y de nuevas prácticas está muy bien, pero no todo lo nuevo y no todo lo novedoso es lo que no existe, sino que muchas veces teníamos cosas muy valiosas y muy útiles que hemos desechado, como usar y tirar, y que hemos perdido. No sé si estáis de acuerdo con esto, pero un poco con la reflexión que hacía Ángel en una de la mesa, que creo que esta reflexión hacia modelos de dinamización comunitario mucho más sostenibles, mucho más inclusivos y mucho más integradores, no afecta solo a las personas con discapacidad, que podemos ser cualquiera de nosotros, no afecta solamente a las personas con una enfermedad crónica o una enfermedad mental, que podemos ser
cualquier día, cualquiera de nosotros, y tampoco afecta solamente a las personas mayores, que también seremos cualquier día, afortunadamente, cualquiera de nosotros. Entonces, es un planteamiento, de dinamización de territorio y de dimensión comunitaria y de todos esos valores en los que se inspira la atención centrada en la persona y en las comunidades, que es bueno para toda la sociedad, para todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo para colectivos específicos, donde la idea de cuidar o de cuidado, un poco, yo recuerdo cuando estudiábamos Marigel, que nos comentaban que había puesto en marcha un proyecto en Estados Unidos donde desde los servicios centrales se apoyaba a la gente, de forma que si ibas por un aeropuerto y hay alguien que se caía o se desmayaba, el ciudadano de a pie ya no apoyaba, porque ya se suponía que era una responsabilidad del gobierno, del Estado, tal. Evidentemente, las administraciones públicas tenemos los trabajadores de la administración pública tenemos una responsabilidad con los ciudadanos, porque somos pagados por ellos, con sus impuestos, y tenemos que planificar y dar respuesta a necesidades. Pero cuando hablamos del tema del cuidado, es importante ese papel de la administración pública, general, autonómica, local, etcétera. Es importante el papel de las organizaciones que están apoyadas por los ciudadanos y por las administraciones públicas, hablamos de todo el tercer sector. Es importante las familias, porque como familias tenemos una responsabilidad de cuidado para nuestros hijos, para nuestros abuelos, para nuestros padres, no para nuestros mayores. Esa palabra de nuestros mayores no me gusta, es que no puedo con ello. Sé que muchas veces se dice en plan cariñoso, pero cuando hablamos en colectivo de nuestros mayores, de alguna manera, en la base de todo eso, hay como que no les consideramos lo suficiente capaces para poder decidir o para poder opinar. No sé si es bueno que lo diga, porque a veces se nos olvida, ¿no? Bueno, y en esa idea de cuidado, es como que yo como vecina, yo como compañera de trabajo, yo como usuaria de un supermercado, yo como parte de un grupo de mi parroquia o de mi barrio o de mi centro cívico, hablo mensaje yo en el sentido de yo como ciudadana tengo una responsabilidad con el cuidado de los demás de personas de mi entorno. Tú me cuidas, yo te cuido. No sé si me estáis... Va más allá de que tengamos que necesitar ayuda. Cuando todos necesitamos de cuidarnos, todos necesitamos del apoyo, y no solamente cuando tenemos una discapacidad, sino a lo largo de toda la vida. Y si no, decirme la cantidad de veces que cada uno de nosotros, pues una llamada de teléfono, una llamada de cariño, una muestra de apoyo, de ayuda, de que nos cojan tanto instrumental como afectiva, no sé, que es muy importante. Toda esta idea del cuidado compartido, del cuidado colectivo, del cuidado comprometido como sociedad, es importante. Yo creo que también enlaza mucho con la idea que en este momento está trabajando la FEN, la Federación Española de Municipios y Provincias, que tiene que ver con ciudades cuidadoras, municipios cuidadores, comunidades cuidadoras. Si hablamos de comunidades amigables, con el proyecto de la ONS, pero también cuando hablamos de un entorno amigable, es aquel entorno que te cuida, que te comprende, que te escucha, pero no solo cuando tienes una discapacidad, sino siempre. Es decir, yo ahora estoy yendo diariamente a Madrid, yo veo mucha gente, no hablo con nadie. Es muy triste lo que está ocurriendo, entonces echo mucho de menos. Yo que he estado 30 años por la provincia de Valladolid, día a día, pateando pueblos y hablando con la gente, y me encanta eso, y yo me he sentido muy feliz en el trabajo de zona rural, y me he sentido muy querida, muy valorada y además muy útil, porque yo creo que el sentimiento de utilidad también es un sentimiento muy importante, ¿no? Entonces vamos al grano. Hoy es día 7, ¿sabéis? 7 de abril del 2022, el único día 7 de abril del 2022 de nuestra vida. Hoy es hoy y no hay más hoys. Esto es tan sentido de común como tú decías, pero fíjate, yo lo digo muchas veces porque hoy es día 7, yo digo muchos días, hoy es día 7 de abril de 2022, el único día 7 de abril de 2022 de mi vida. Y lo digo mucho
porque quizá al trabajar con mayores llevo 30 y pico años, es decir, empecé con 21 años haciendo el máster y trabajé ya como voluntaria con personas mayores cuando era jovencita, con lo que mi vida ha sido estar mucho en contacto con muchas personas mayores. Y con muchas personas mayores que estaban al final de sus vidas, porque evidentemente en el tramo de 30 años, 40 años que dura una jubilación, nada tiene que ver los 60 años con los 90 o con los 100. Pero cuando hablas con mucha gente durante muchos años, y para ti es muy importante eso, porque ha sido parte, y es parte de tu vida, pues quizá tu vida también se transforma, en el sentido de que piensas más en el valor de lo esencial, en el paso del tiempo. No sé si os pasa también a vosotros cuando trabajamos, por ejemplo, con discapacidad o con enfermedad mental, también somos más sensibles a determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, hoy es día 7 de abril de 2022, el único día de nuestra vida, por eso es muy importante que lo que hacemos en el día a día adquiera valor, y me gustaría que el día de hoy adquiriera valor no para qué bien lo pasamos aquel día que estuvimos en aquella jornada, qué bien comimos, que es muy bien, o qué estupendo fue contar todos esos proyectos, sino que también se genere cierta sostenibilidad de este proceso, y que esto que hemos hecho hoy, pues yo me gustaría agradecer a la gerencia, pero también a las entidades que estáis ahí como aliadas, formando alianza para lanzar este cohete. Este cohete de Castilla y León, es decir, yo soy zamorana, he vivido 30 años en Valladolid, he estado 7 años en Salamanca, tengo familia en León, he recorrido Soria, tengo amigos en Palencia, es decir, que yo me siento de esta tierra, y cuando vengo aquí no vengo, es decir, que es que como que me sale del alma mi tierra, mi tierra y mi gente. Entonces, en este sentido de nuestra tierra y de nuestra gente, sí que me gustaría que la presentación la tenéis en el pincho que os han dado. Sí que me gustaría transmitir a lo mejor algunas ideas básicas. Yo le decía a María Ángeles y a Carmen, la presentación es una herramienta, es decir, es una herramienta que yo voy a utilizar como un guión, pero evidentemente yo estoy aquí con vosotros, estoy aquí ahora, y si estoy aquí ahora, pues estoy aquí ahora, no puedo limitarme a leer lo que yo he puesto ahí, porque además hay muchas cosas que habéis dicho ya a otras personas y que no se trata de repetir, sino también de acompañar, ¿vale? Bueno, entonces, en cualquier momento me podéis cortar, ¿vale? Me podéis cortar, me podéis contradecir, porque se trata también de generar debate, ¿vale? Es decir, la dinamización también es eso. No podemos llegar a un pueblo, contar el rollo, como yo llegué, cuando yo acabé la carrera, llegué a Sardón de Duero. El primer día no me vino nadie, nadie. Yo dije, bueno, pues así que al segundo día yo me fui por las calles, mientras las señoras barrían, hablamos de los años 90, mientras las señoras barrían la puerta, pues yo le decía, mire, soy Marisol de la Diputación, vamos a poner en marcha no sé qué. Claro, en aquella época la gente le daba vergüenza llevar una carpeta, no hacía ejercicio físico, porque parece que no hemos avanzado, pero hemos avanzado mucho en cómo percibimos la vida, el aprendizaje o el proceso de envejecimiento. Bueno, entonces, ya después, cuando me hice con un grupo, poco a poco, pues yo, en aquella época, como venía de la facultad, traía un lenguaje muy rebuscado y muy refinado. Y entonces hablaba de sinapsis, deterioro cognitivo, estimulación cognitiva. Y entonces un señor al final me hizo un poema ese año que me decía, viene una chica muy maja, es muy simpática. Lo que pasa es que dice unas palabras que no le entendemos nada. Y le dije, hombre, Antonio, haberme lo dicho antes, porque yo les explicaba... cuando les hablaba de la curva de inteligencia fluida y cristalizada, de cómo cambiaba o no cambiaba el deterioro cognitivo, para desmontar mitos, pues yo les hablaba de sinapsis, de neuronas, de la amígdala, bueno, vosotros veréis, pues tonta al culo. Bueno, entonces cuando me dijo Antonio, me dijo, pues sí, es muy maja, pero no la entendemos. Me hizo un poema muy bonito, me lo dijo un poema. Porque no me lo dijo normal, me lo dijo un poema. Bueno, entonces yo dije, esto no puede ser. Y yo, un día que estaba explicando todo esto, miro por la ventana y veo una hormigonera en la calle. Yo dije, ya está,
la hormigonera. Si el cemento no, si la hormigonera no la movemos, el cemento se seca, si el cemento se seca, materia gris, cerebro, tal. Entonces, yo lo que quería era que la gente se sensibilizara sobre lo importante que era mantener una actividad mental constante y continua para que nuestra memoria, atención, lenguaje, pensamiento, orientación espacial, bueno. Total, que ese lenguaje y ese feedback que me dio Antonio en ese momento, a mí me ha ayudado mucho. Entonces, tenemos que pisar mucha tierra, no estar por arriba. Bueno. Dicho esto, de aprovechar el tiempo y de que lo que hagamos sea útil, porque yo no he venido aquí a recibir ningún aplauso, sino a contribuir en esa mirada. Bueno, dicho eso, hoy es el día 7 de abril, Día Mundial de la Salud, ¿lo sabíais? Bueno, pues Día Mundial de la Salud, y la OMS y Naciones Unidas, el lema de este año ha sido nuestra salud, nuestro planeta. Con lo que cuando hablamos de salud, todos los que estamos aquí hemos oído 1000 veces que la salud no es ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar. Vamos a apañarme un poco, hombre. Un estado de bienestar físico, psíquico y social. Bien. Y cuando hablamos del estado de bienestar social, hablamos también de ese entorno, y cuando hablamos de un entorno, hablamos del entorno físico, la estructura física de un entorno, es decir, pues si tiene rampa, no tiene rampa, si está bien iluminado, si no está bien iluminado, si está cerca, si está lejos, cosas que tienen que ver con la estructura, si las mesas están sentadas o dispuestas para que nos comuniquemos mejor o peor, todo eso tiene que ver con la estructura física, ¿no? Y con la accesibilidad física y cognitiva. Pero también hay otra parte que es el entorno social, el entorno que me escucha, que me reconoce, que me acoge. Yo, cada vez que voy ahora por Madrid todos los días, me acuerdo de un amigo de mi marido que es dialiste, de no dialiste, y este chico se marchó a la mili a Zaragoza. Y es muy bueno con el tema de los motores, de los coches y estas cosas. Entonces, cuando acabó la mili, pues a este hombre le ofrecieron pues un trabajo en un taller. Y duró poco tiempo. Y cobraba bien, y cuando le preguntaron por el pueblo, yo estaba un día que le preguntaron, hombre, JR se llama, si vais alguno por allí, vive allí. JR, ¿pero cómo te viniste tan pronto? Cago en Ros, dijo, cago en Ros, allí vas, no te habla nadie. Te levantas por aquí, nadie. Yo estos días que voy a Madrid, me acuerdo mucho de JR, lo llamaba JR por la serie. Porque realmente, pues estamos todos como muy por la calle todos, pero realmente estamos todos como muy distantes, ¿no? Entonces, esa importancia de los entornos físicos y sociales que he dicho esta mañana, y también esa relación de la salud de los seres humanos, de cada uno de nosotros, con la salud del planeta. Y en este sentido, Castilla y León tenemos un patrimonio ambiental impresionante, que se vive estupendamente y que tenemos que sentirnos muy orgullosos de ello. Y en ese sentido, pues a lo mejor este proyecto, que a mí me parece, cuando me llamasteis por teléfono para decirme lo del proyecto hace tiempo, antes de presentarlo a Europa, me parece que es, de verdad, es, como decía David, un cohete muy potente. Y creo que yo ahora que estoy a veces mirando y accedo a otra información de otros países o de otros lugares o de otras comunidades, creo que Castilla y León somos una tierra muy rica, creo que tenemos muchos motivos para sentirnos muy orgullosos en muchas cosas, pero en materia de servicios sociales somos referentes y pioneros en muchas cosas, y no es por ser referentes, sino porque hay cosas muy sólidas y muy bien trabajadas, con mucho sentido, con mucha esencia, y creo que es algo que tenemos que apoyar y que tenemos que visibilizar más. Bueno, María Ángel, entonces yo venía por eso. He hecho, lo que he querido es, pues vengo aquí como un aprendiz más, y como todos vosotros, para centrar una mirada, para contextualizar y matizar algunos conceptos claves, para que nos invite a reflexionar, y que es un tema de reflexión conjunta. Os voy a ofrecer una serie de herramientas y estrategias útiles, no tanto porque no creo que no las tengáis, sino porque hay veces que creo que hay cosas, ahora que estoy viendo otra realidad, en la que a veces tenemos que acceder a recursos económicos, a subvenciones, ¿no? Y entonces, cuando he tenido que valorar proyectos, he visto que muchas veces hay personas que hacen muchas cosas muy buenas, pero a la hora luego de contarlas, no las cuentan con lo que se pide
en determinados marcos, por lo que a veces no accedemos a determinadas subvenciones o a determinados espacios. Por eso he metido algunas herramientas. Y luego me gustaría pues, reforzar red y ojalá que este tipo de jornada se repita y genere otros espacios de generar red. Y estoy de acuerdo con Esther, bueno, con los demás, pero Esther quizá lo ha referido antes un poco más, con que yo creo que el principal campo de acción de la vida comunitaria es el vínculo interpersonal que establecemos con las personas. Pero el vínculo con la persona a la que voy a visitar a su domicilio, con el alcalde del pueblo, con mi compañero el trabajador social, con mi compañero, con el barrendero de la calle. No hablo de distinciones de jerarquías porque creo que es un error. Creo que muchas veces las cosas funcionan porque hay sinergias, hay vínculos y muchas veces si Eduardo y yo hemos podido hacer un proyecto, a veces sale adelante el proyecto, no es el caso porque no lo hemos hecho todavía. De momento. De momento no, pero es porque él y yo estamos convencidos de que eso va a salir adelante y ponemos todo en el asador para ponerlo. Hay veces que la gente, la persona, es el pilar de esto. Entonces, en dinamización comunitaria, que no entre nadie que no le guste, porque si no le gusta no va a funcionar. Porque o es verdad o no es verdad. Y ahí la gente no es nada tonta. Es decir, la gente no quiere que les utilicemos o que les manipulemos. Entonces, en ese sentido, creo que hay que establecer vínculos. Vale, vamos a coger un poco de carrerilla. A ver, una preguntita. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis una edad cronológica superior a los 50? A ver, no, porque se puede preguntar a las damas y a los caballeros en el siglo XXII. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? Pero lo decís así con que, qué pena, ya tengo 50. Bueno, pues yo, venga, a ver, ¿quién? 50, más de 50. Bueno, pues que sepáis que ya nos consideran senior. Ya nos consideran comunidad senior. Es decir, que yo hace poquito tenía 22 años y estaba con Manuela, una señora de la Sierra de Béjar, en la residencia asistida de la Diputación de Salamanca, y me decía Manuela, ya llegarás, hija, ya llegarás. Y ya casi he llegado. Y entonces me acuerdo mucho de todo lo que me dice mucha gente mayor que dice, ya llegarás y ya verás cuando yo te diga. Lo que vamos a contar tiene que ver con que esto también nos va a pasar a nosotros, y como nos va a pasar a nosotros, también, por la cuenta que nos trae, tenemos que también poner una implicación personal, porque mejorar los territorios en los cuidados de larga duración va a dar mucha vida a esta tierra, porque yo creo que es un yacimiento de empleo muy interesante, va a apoyar a mucha gente que se merece muchísimo, porque todos nuestros padres, nuestros abuelos han trabajado muchísimo, ha sido una generación que nos ha dado para quitarse el sombrero, para decir chapó por esta gente. Bueno, entonces por eso vamos a empezar, Marigel. Sí, vamos a sigue. He hecho como un esquema inicial y luego con 5 apartados, y luego en cada apartado, cuando veáis el PowerPoint y la presentación, pues ya vais viendo los factores. Pero vamos a ir directamente a los factores porque voy dándole... Bueno, a mí me gusta mucho la filosofía. De hecho, cuando yo estudié psicología, era la Facultad de Filosofía y Letras, sección Psicología. A mí me gusta mucho la filosofía. Y creo que muchas veces lo que hacemos no es solo qué hacemos, sino que muchas veces es más importante por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Por ejemplo, yo os comentaba hace un ratito que yo hace unos años fui a Soria. ¿Está por ahí Antonio? ¿O ya se marchó? Ah, está por ahí. Fui a Soria, estaba en aquella época haciendo una historia en Salamanca sobre atención central a la persona, y entonces una de las cosas que tuve que hacer durante esos meses fue recorrer un montón de centros residenciales viendo los modelos, ¿no? Y entonces en ese momento Soria era lugar de referencia, la residencia de los Rosales, en atención central a la persona. Bueno, entonces yo fui a pasar el día entero con Antonio y con sus compañeras de trabajo. Éramos 3 alumnas y estuvimos pues todo el día con vosotros y vi la residencia. Yo salí encantada de la residencia de Soria. Era cuando todavía por aquí no se hablaba mucho, sino que estaba empezando, no había ni decreto, no es como ahora que está todo extendido, ¿no? Bueno, entonces yo vi con Antonio el centro,
la decoración, pero también hablé con los trabajadores de diferentes niveles, también hablé con la gente mayor que estaba allí, hablé con las familias, que también tuve rato de familias, vi el huerto, vi el gallinero, vi los carteles, vi los murales, estaba en una época de primavera, bueno. Y entonces, yo digo, yo salí muy contenta de esa residencia. Y luego yo he ido a otras residencias, entonces, hay gente que ha entendido que atención central en la persona es tener una cocina en la residencia. Y de repente ves a la gente haciendo albóndigas en Facebook y dices, y esto dicen que es atención central en la persona. Y luego encima el director dice, nuestros abuelos, entonces, ¿no? ¿Ves? Como que chirría la filosofía, es decir, atención centrada en la persona en un centro residencial o en una casa no es poner una cocina y ponerle unos guantes y un gorro y que hagan albóndigas, o tortilla o lo que sea, sino es tener en cuenta las actividades significativas de esas personas, adaptarlas y que esas personas se elijan. No sé si me... Cuando digo esto es porque es muy importante que cuando hacemos algo no solo veamos el qué hacemos. No, a veces lo que decía antes Esther, da igual una actividad u otra, sino que eso es un hilo conductor para determinadas cosas, sino por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, porque el cómo es el proceso de trabajo, es el proceso de inclusión, de integración, de normalización. Bueno, entonces, visto esto, yo creo que después de una pandemia, después de todo lo que nos ha pasado, es que nos ha pasado algo muy gordo, es que no lo pensamos, pero ha sido muy gordo. Bueno, pues hay muchos teóricos de la filosofía y de la ética. A mí me gusta mucho leer a Victoria Camps también, de la ética del cuidado, pues hablan de tres ejes que de alguna manera guían la estructura de convivencia de nuestra sociedad, en general, ¿vale? Un eje sería el auge del individualismo y la falta de redes sociales, de redes de apoyo, no de redes sociales y familiares. Hay como un proceso de desafiliación. Y si eso lo sumamos a determinadas teorías que tienen que ver con el campo del desarrollo personal, que te dicen, tú sé tú mismo, tú libre como el viento, no te acerques a personas tóxicas, todos podemos ser tóxicos, pero os dais cuenta de que toda esa filosofía, que puede estar bien relativamente, nos ha hecho cada vez más individualistas o a que cada uno se meta en su vida. Esto daría para 3 horas, este tema solo daría para 3 horas. Luego, por otro lado, está el tema de los cuidados en un contexto de desigualdad y de precariedad. Lo que ha pasado con la COVID ha sido muy fuerte. Cada vez hay más población mayor en determinados territorios, personas que necesitan apoyos, es decir, y de aquí al 2050 esto va a cambiar, ¿no? Y luego está pues esa ambivalente relación que tenemos cada vez tenemos más conexiones tecnológicas y digitales, pero cada vez estamos todos más distanciados, ¿no? Es decir, que esto es importante. No quiere decir que tengamos que no estar con ello, pero a veces mandar un WhatsApp o poner algo en redes, pues es como, no es realmente un apoyo. E incluso eso genera otro tipo de problemas o de adicciones. Pasamos, porque esto es un poco para que veamos que es un tema que también nos afecta a todos, a todos. Bueno, voy a ir rapidito. Todo esto, pues es lo de tanta historia con el tema de las redes, pues ha hecho que muchas personas y que muchos colectivos hayan acabado en problemas de exclusión social. Y cada vez, lo estáis viendo porque hay un movimiento social importante, cada vez la gente pide presencialidad, información clara, formación digital y mayor accesibilidad. Y eso engancha perfectamente con los proyectos de Rural Care en cuanto a servicios de proximidad y a que la tecnología que implantemos en los servicios sociales sea una tecnología humanizadora. No sé, la mejora de las viviendas, la robótica. Yo creo que hay muchas cosas de tecnología que pueden ser muy buenas para mejorar la calidad de vida, pero a la vez eso tiene que ser más humanizador. Vamos a ir pasando rapidito. Bueno, esto no lo voy a decir
porque esto ya lo hemos oído en muchos momentos, lo tenéis también estructurado en la presentación. Pero sí decir que una de las lecciones que ha sido clara de todo el proceso que hemos vivido de COVID ha sido el último, el papel esencial de la comunidad como eje y motor de desarrollo en los procesos de dinamización. Hay un estudio del grupo CUMADE, no sé si le conocéis, lo tengo aquí el estudio, os lo he traído por si acaso queréis para la gerencia, en el que han hecho un análisis de los diferentes proyectos comunitarios que se han hecho durante la pandemia, es decir, cómo las comunidades han dado respuesta a determinadas situaciones sociales, ¿no? A veces la comunidad se ha adelantado a la administración pública y ha hecho cosas. Bueno, entonces en ese estudio hacen un repaso de diferentes proyectos que se han puesto en marcha en el tiempo de pandemia, de una manera organizada, pero momentánea e informal por la necesidad, ¿no? Y de la base de esos proyectos. La base de la mayoría de esos proyectos es que previamente había un tejido social fuerte, de manera que eso nos da una clave muy clara, y es que tenemos que fortalecer el tejido social, por el rural care y por otras muchas cosas, porque sabéis que en España tenemos un índice de suicidio en gente joven muy fuerte, o otro tipo de cuestiones, ¿no? Tenemos que reforzar el tejido social, es decir, la dinamización comunitaria es buena para los cuidados de larga duración con proyectos como Rural Care y A Gusto en mi casa, pero también es buena para toda la sociedad y para la prevención de otros problemas sociales que afectan a otros colectivos. El tejido social, el refuerzo del tejido social y del apoyo comunitario es fundamental. Bueno, sí que habéis visto que hace poquito que han sacado un estudio en el que decían el número de personas en España que consumen fármacos ansiolíticos y antidepresivos y cómo se había desbordado esa demanda y esa petición en los últimos años. Y no solo eso, sino en relación también a lo que decía esta mañana Antonio era el médico, ahora no, Emiliano, sí. Muchos problemas sociales se medicalizan, sí, y muchas cosas que es normal que enfermes porque te sientes solo, porque te sientes aislado, porque te sientes no escuchado, porque te sientes no querido, o porque te sientes... Es normal que nos sintamos mal ante eso. Entonces, muchas cosas que son normales y que la causa es el entorno o cómo funcionamos como sociedad, las estamos dando pastillas. No hay que darle pastillas. No sé si... Entonces, es importante también el dinamizar territorios y el reforzar el tejido por la propia salud mental de todos nosotros, de todos, también de los trabajadores, de todos. Vamos a... Bueno, luego, cuando se ha visto que también con el tema de la pandemia es el tema de la fragilidad, ¿no? Que muchas personas que se han aislado o que se han quedado estancadas han aumentado. La fragilidad se define como el estadio previo a la discapacidad, ¿no? Es decir, hay mucha gente mayor que ha estado bien, que no ha cogido COVID, pero sin embargo, durante el tiempo ese que ha estado aislado o aislada, ha aumentado el riesgo de fragilidad. Y eso es importante porque si pensamos que cualquier persona que pueda tener dificultades, no ahora por el COVID, sino por otras cosas, por una discapacidad, por una enfermedad mental, por una enfermedad crónica, si no invertimos en determinados elementos de estimulación, lo que podemos hacer es que aumente el número de ingresos hospitalarios, que aumente el número de medicación que tenemos que tomar y económicamente, es decir, es otra razón por la que es importante la dinamización comunitaria. Porque económicamente es más rentable contratar a dinamizadores sociales que a equipos médicos. Aparte de que es más sano también, ¿no? Entonces, es un poco cultura de prevención, de detección y de revertir. Es decir, aquí se dice mucho en nuestra tierra, más vale prevenir que curar. Pues eso es importante. El tema de la fragilidad es importante. Y hoy tenemos, porque a lo mejor hace años, yo recuerdo cuando empecé en los años 90, que muchos ayuntamientos, cuando ibas a los pueblos, te decían, Ana, vienes a entretener a los mayores. Sí, yo decía, solo me falta el pompón. Si tú estás un montón de años en la universidad aprendiendo un montón de cosas y luego te percibe la comunidad o te perciben los agentes vivos de la comunidad como la entretenedora de las personas mayores. No es entretener a las personas mayores, no es entretener a las personas con discapacidad, no es entretener a las personas con enfermedad mental, es darle vida y apoyarle en su proyecto de vida a esas personas e integrarlas en la comunidad para que también esas personas se sientan parte de la comunidad, porque todos podemos ser así. Es decir, bueno, yo decir que estoy muy contenta de que estéis aquí, Fundación Intras y Fundación Persona. ¿Hay gente de Fundación Persona aquí?
Sí, también. Vale, porque bueno, cuando hablaba Eduardo de mi currículum, es que yo también tengo que deciros que en mi currículum está que yo soy hermana melliza de una persona con discapacidad intelectual. Es decir, mi madre tuvo un problema en el parto y mi hermana tiene una discapacidad intelectual desde pequeña, evidentemente. Fuimos juntas a la escuela hasta un nivel, tercero o cuarto de primaria, y después pues no pudo ser por el tema del ritmo. He vivido todo el proceso de cómo se ha atendido la discapacidad en Castilla y León desde que era muy pequeña. Mi hermana, tenemos la misma edad, y yo creo que se ha avanzado muchísimo en discapacidad. Mi hermana en este momento está en Fundación Persona en Zamora, y yo de verdad me quito el sombrero ante el trabajo que se hace en esta fundación, porque mi hermana, desde que está en este centro, tiene un proyecto de vida, tiene una pareja, tiene unos amigos, tiene una vida, y eso no ha quitado para que siga teniendo el vínculo con su familia y con su comunidad. Y cuando vamos al pueblo, que vamos cada 15 días, mi hermana también es vista por la propia comunidad de una manera diferente, porque hasta su forma de vestir, su forma de pensar, su forma de actuar ha cambiado. Así que muchísimas gracias a Fundación Persona y a Fundación Intras, porque tengo un amigo que iba conmigo a la escuela, era un fiera en geografía y en historia, pero cuando tenía 15 años le diagnosticaron una esquizofrenia. Este chico ha estado durante 30 años metido en su casa, delante de un ordenador prácticamente, hasta que su madre, que su madre rechazaba por el tema de la sobreprotección, dejarle ir fuera, pues hasta que su madre empeoró de salud, y entonces mi amigo José está en Toro en un centro de día de Fundación Intras, y mi amigo José está estupendamente. Y es que parece otra persona. Por eso que creo que este tipo de fundaciones, veo cómo trabajáis Intras y Fundación Persona desde ese ámbito de abrirse a la comunidad, de integrar, de sensibilizar. Es decir, yo veo a las personas de Fundación Personas en la iglesia de mi pueblo, en las fiestas, en el bar. Eso es muy importante, que en la vida de la comunidad haya personas para todo. Y junto al cuenco que decía Josefa de esta mañana de León Felipe, pues decía también León Felipe que tenemos que ser sensibles a todo viento y bajo todos los cielos. Decía, poetas nunca cantemos ni la voz de un mismo huerto ni la flor de un solo huerto, sino que todos los pueblos y todos los huertos sean nuestros. Es muy importante que nosotros valoremos nuestro huerto, nuestro pueblo, nuestra región, pero que dentro de nuestro huerto, nuestro pueblo y nuestra región también aprendamos a ver esa diversidad. Y esa diversidad es muy rica, en el sentido de que, bueno, pues mira, pues yo hace unos años no llevaba gafas. Vino la menopausia, vino la pandemia y me pongo gafas. Hace unos años yo estaba hasta las 7 de la mañana de fiesta y a la mañana siguiente estaba con una rosa, y ahora me acuesto a las 2 y ya no puedo con la vida. Es decir, a lo que voy es que hay que aceptar pues, que la vida cambia y que todos podemos tener cierta dependencia. Bueno, si habéis leído cosas de envejecimiento saludable y de la década y de los estudios, que yo llevo una temporada que solo hago que estudiar estudios que hacen, que refutan evidencias y hallazgos que demuestran que esto es eficaz, pues los tiros van por ahí, que ya lo sabíamos, pues, como decías tú, por sentido común, pero los tiros van por ahí. Y es que una vida activa y saludable para todas las personas y para todas las edades ayuda a mejorar nuestra capacidad funcional, y eso va a alargar nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Y en esa vida activa y saludable y aumento de la capacidad funcional tiene mucho que ver no solamente lo que comemos, cómo nos movemos o cómo nos estimulamos mentalmente, sino también cómo nos relacionamos y cómo nos apoyamos unos a otros. Si a veces estás un día poco plof y te encuentras con alguien que te da la vida, que es como personas vitamina, ¿no? Y parece que ya es otra cosa. Entonces, sobre esto habría mucho que hablar, pero es muy importante. Y si hablamos de que, me decía María Ángeles, no centres mucho todo en personas mayores, pero es que realmente es verdad que todos estamos en proceso de hacernos mayores y empezamos a envejecer a los 35 años, más o menos, biológicamente. Es decir, y esto de negarlo, pues bueno, pues es que es así. Y lo malo sería no llegar, porque si no llegamos es peor. Pero yo pretendo llegar a los 100. Bueno, entonces, el 28,5% de la población en zonas rurales, de municipios de menos de 2.000 habitantes, es población mayor. Entonces, es muy importante que estos aspectos de capacidad funcional los tengamos en cuenta. Vamos a pasar rapidito. Bueno, esto sí que lo habéis visto, ¿no? Esto sí que lo habéis visto en más sitios, en el que se ve cuando una persona, el umbral de cómo vamos perdiendo capacidad.
Hay, por ejemplo, yo ahora he estado revisando campañas de edadismo que hay en España y en el mundo. Y hay una campaña que yo oí hace poco que se llama «Soy mayor y qué». Y entonces hay algunas campañas que es como que pintan el proceso de envejecimiento, el proceso de madurez o el proceso de discapacidad. Es decir, yo tengo una hermana con discapacidad y yo a mi hermana la quiero mucho y la veo feliz y está muy contenta. Pero ¿qué queréis que os diga? A mí me hubiera gustado que mi hermana no tuviera un problema de discapacidad. No sé si... Yo quiero mucho a mi amigo José, pero a mí me hubiera encantado que mi amigo José no tuviera esquizofrenia, porque cuando tiene brotes de esquizofrenia y tiene delirios y tiene alucinaciones, es jodido, es fastidiado. A mí me hubiera gustado mantenerme joven toda la vida, pero eso lo han buscado desde los griegos, los romanos, a lo largo de la vida, de la historia, todos han ido buscando el elixir de la eterna juventud, pero hasta ahora no se ha encontrado. Pero como es peor morirme o envejecer, pues lo que tengo que hacer es aceptar ese proceso vital, pero aceptarlo, pero cuidarlo para que vaya mejor. Entonces, en ese sentido, tenemos que aceptar la pérdida, es decir, esas campañas que ponen la edad dorada o que a veces pintan a personas que se hacen más mayores como si fueran adolescentes o como que estuvieran súper guays, pues no, chicos, no. Te entra la menopausia y entra, no pasa nada, pero entra. Y hay cosas que, pues mismamente las gafas, el oído, otro tipo de cosas, porque están ahí. Y que no queda otra que prevenirlas, pero aceptarlas. Entonces, en esa idea, por eso me gusta saber, es decir, no todo es tan guay, ni todo es tan dorado, ni es esa imagen de jubilado recién jubiloso, sino que la propia vida pues lleva sus circunstancias y sus pérdidas y que hay que elaborarlas. Y que a veces tenemos una enfermedad, y a veces tenemos un duelo, y a veces tenemos la muerte, y tenemos también que hablar de esto, de cómo nos enfrentamos a la muerte, de cómo nos enfrentamos a la enfermedad y cómo nos enfrentamos a la dependencia. Eso es importante, el poder manifestarlo. Pero no para agobiar, sino porque muchas veces pensar en ello y ahondar en ello y de cómo yo puedo ser una relación de ayuda ante una persona que está pasando por esos momentos, o cómo cuando me pasa a mí, observo cómo me ayudan los demás para luego poder decir, esto que me han hecho conmigo, me ayudó, no me ayudó, y cómo puedo trasladarlo. Es decir, que a veces eso también te ayuda. Yo creo que no podemos vivir al margen de todo esto, pero en ese sentido sí que es importante. ¿Veis pasa a la siguiente diapositiva? El espacio de rango que puede mejorar solo con algunas cosas, es decir, que solamente con la dieta y con el ejercicio físico nuestra capacidad funcional puede elevarse. Si eso además lo añadimos con factores como puede ser la estimulación cognitiva, el apoyo social, el que se levante cada mañana una persona con una ilusión, que tenga ganas de vestirse, que tenga ganas de salir, que su miércoles sea diferente al martes o al jueves, eso es muy importante. Y realmente, bueno, mi compañero Ambrosio y yo podemos dar constancia en muchos momentos de cómo hemos visto florecer a personas mayores solamente con un espacio de escucha, de apoyo y de sentirse persona, ¿no? Es increíble. Cuando hacíamos escuelas de invierno y de verano, que nos llevábamos a la gente con nosotros fuera, había gente que a lo mejor llevaba tomando años pastillas para dormir y no las necesitaba, no las necesitaba. O gente que a lo mejor llevaba años sin reírse, sin tener ilusión. Es muy importante todo esto. Entonces creo que la capacidad funcional todavía no lo podemos saber a ciencia cierta con todo, pero yo creo que si esto es así más o menos ahora, yo fijaros, creo que mejoraría un poco, haría esto. Es decir, que creo que... Y claro, si esto lo pensamos en una tierra en la que somos muchas personas, porque somos muchos del baby boom aquí, en poco tiempo vais a tener más trabajo, Benedicto, porque dentro de poco los del baby boom entramos. Y ya entramos dando caña. Entonces, si entramos dando caña, quiere decir que es muy importante. Bueno, esta es María. María ha cumplido, es de Gerona, y ha salido el otro día en prensa, porque ha cumplido 115 años. 115 años. Bueno, abajo pongo longevidad, es otra de las razones por las que es importante, me preguntaba Rebeca ayer, ¿por qué creo yo que es importante dinamizar territorios? Porque también longevidad va unido a tener buenas relaciones con los vecinos.
La mayor parte de las zonas azules del mundo, zonas azules, la isla de Okinawa, una zona de Grecia, otra de Italia, zonas azules es aquellas zonas donde hay más longevos y tienen mejor esperanza de vida. Aparte de lo que comen, una de las razones es los sistemas de comunidad y de apoyo comunitario. Es muy importante para todos nosotros que nos rodeemos de un sistema de apoyo y de tejido social. Bueno, yo creo que esto lo habéis visto 40 veces, porque son las cuatro patas o los 4 ejes que se marca para el próximo decenio. Esto está bien porque cuando tenemos que presentar un proyecto a Europa o un proyecto a no sé qué, pues estos 4 ejes es como que son... ¿Los incluye o no los incluye? Si los incluye, tantos puntos. Si no los incluye, no. ¿Vale? Entonces, son los 4 ejes que tienen que ver con cómo cambiamos nuestra forma de pensar, sentir y actuar con respecto a la edad, la discapacidad, el envejecimiento o la enfermedad, ¿no? El promover entornos amigables, en toda su faceta amplia de la palabra. El ofrecer una atención integrada y centrada a las personas. Hace años se hablaba primero de usuarios. Después vino la moda esta empresarial en la que había que llamarlos clientes, ¿no? Bobadas, es decir, que lo que decías antes es un poco de sentido común. Y después, lo que dijo Rogers hace un montón de años, pues ya es dejarnos de bobadas y centrémonos en las personas, porque somos personas y eso es realmente lo que hay que hacer. Y proporcionar el tema de cuidados de larga duración es uno de los ejes fundamentales de la década. Bueno, y aquí tenemos a nuestra querida tierra, ¿vale? Y entonces, cuando oís hablar de Castilla y León ¡ay, la España vaciada, nos lleva a los demonios lo de la España vaciada! Yo digo, vale, está vaciada de algunas cosas, pero está rica en otras. Bueno, entonces me decía Marigel, vamos a hacer un poco de un DAFO de lo que tenemos de nuestra tierra. Entonces, vale, os invito, venga, empiezo así como 1, 2, 3, respondo otra vez, pero yo os voy a hacer el ejercicio para las fortalezas, ¿vale? Porque cuando una persona está todo el tiempo centrando su mirada en la debilidad y en la amenaza, entra un miedo y un cague que paraliza. Y entonces cuando uno tiene miedo y solo ve muros, no abre puerta. Entonces hay que abrir puerta. Tenemos una tierra que es verdad, que tiene baja densidad de población, pero mira, mejor, a más cacho tenemos para cada uno. No sé, porque yo voy a casa de mi cuñada en Madrid y vive en un piso de 40 metros. Es que te haces así y si va uno a la cocina tiene que salir para que el otro entre. Sí, bueno, pues eso. Asentamientos humanos pequeños. Bueno, pues más fácil porque nos conocemos todos. Menor infraestructuras y actividades económicas primarias. A mí me ha gustado mucho ver en los últimos tiempos pues, que se está haciendo un impulso, se está haciendo por lo menos, agricultura, ganadería, bueno, luego también pues hay otras cosas, que no me quiero yo meter en 11 varas, pero en mi pueblo, por ejemplo, van a poner una macrogranja, entonces, bueno, actividades económicas primarias que son importantes en el sentido, por ejemplo, pistachos en la zona de Zamora que han puesto un montón, tenemos una miel riquísima, tenemos un embutido riquísimo, ¿qué tenemos más rico? A ver, de alimentación y de... Tenemos unos quesos fantásticos. Tenemos unos vinos que para qué. Es decir, toda esa riqueza que tenemos agrícola, ganadera o textil, yo qué sé, por ejemplo en Béjar tenéis todo el tema... Porque por ahí estuve también con niños en mi época joven. Bueno, pues eso, que actividades económicas primarias, menos infraestructura y servicios... Es verdad, hay sitios en los que no hay servicios y es una realidad. Pero a lo mejor no podemos pretender que en un pueblo de 200 habitantes haya un servicio, pero a lo mejor sí podemos hacer cosas de comarca o de comunidad. Yo creo que esa visión de comarca también es importante. Yo la experiencia que tengo en las 2 zonas de vino que he trabajado, Ribera de Duero y Verdejo, es que es muy interesante establecer mecanismos de relación y de apoyo entre unos municipios y otros, porque se enriquecen mucho las personas y los grupos y además se optimizan mejor los recursos. Entonces hay muchas cosas que se podrían hacer de forma comarcal. Creo que la visión de comarca es importante. La falta de equidad en el acceso a determinados recursos, no sé, pues por ejemplo en Funcastín de Oliegos, esta primavera yo fui a llamar por teléfono y ni siquiera tenía
internet, es decir, que mi móvil no me funcionaba y está a pocos kilómetros. Igual que eso, digo otras cosas, como el transporte o tal. El aislamiento y la dispersión geográfica, la falta de recursos sociales, sanitarios, ahí hay un movimiento grande sobre el tema de la sanidad. Laboral, cultural, y en este sentido me gustaría recalcar que esa dinamización del territorio para este proyecto y que tiene una repercusión en todas las esferas de la sociedad, porque es bueno para todos, es un tema de ganar-ganar, es como un tema de mediación. Yo creo que el Rural Care va en la línea de apoyar también otros proyectos que se están implantando en Castilla y León en otros ámbitos, y eso es importante. Entonces, en esa línea, la dinamización del territorio no es exclusiva de un técnico, no es exclusiva del gestor de casos, no es exclusiva del dinamizador social, no es exclusiva de, sino que cada uno en sus esferas, desde una acción coordinada, somos corresponsables de esa dinamización del territorio. No sé si estáis de acuerdo. Porque no se trata de que vaya el técnico de dinamización social, sino que a lo mejor ese es el que coordina. Pero es muy importante que la filosofía y que el marco de esa dinamización del territorio sea compartido por toda la comunidad y también desde otras esferas, porque es sumar, es multiplicar. Bueno, el envejecimiento de la población, se nos van los jóvenes. Y quizá pues ahí habría que, pero no, ¿es competencia desde servicios sociales? No, no es competencia. También. Bueno, mi hija, por ejemplo, se está marchando, está ya en Finlandia y se marcha el año que viene a otro proyecto internacional porque aquí en España no hay... Claro. El tema es que a lo mejor tenemos que valorar más el talento propio de la propia comunidad para asentar, y no solamente en aspectos agrícolas o ganaderos, sino también científicos, ambientales. No, es que yo creo que eso es un error, que estamos dejando marchar a gente que podría tirar del carro. Bueno, y también hay veces, me contaban esta mañana varias personas de Intras que estaban encontrando dificultades en Zamora para encontrar trabajadores para asistentes personales, entonces que hay veces que, o a veces no se conoce. Yo le decía, dame el teléfono, porque yo en mi pueblo, por ejemplo, vi que el alcalde puso la información en el grupo de WhatsApp del pueblo, pero la contó de tal manera que no llegó, que no llegaba la información, no se sabía realmente era lo que era. Y a veces a la gente, es como lo que hablabais de las palabras, ¿no? Que a veces hay que conectar con la gente para decirle, no hablarle de sinapsis, sino de que si la hormigonera no se mueve, la masa gris se atrofia. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hay que hacer mucha labor de comunicación, de acercamiento, de diálogo, de escucha, de intercambio y de feedback mutuo, porque muchas veces las palabras quedan ahí fuera. ¿Vale? Porque yo, fijaros, la información de Rural Care llegó al grupo de WhatsApp de mi pueblo, a ese grupo de difusión. La forma de difundirlo fue tan escueta y tan poco explicativa que nadie, cuando yo pregunté después en el pueblo, oye, ¿de esto? Pues yo qué sé. Hablaban de un chico que estaba buscando gente, pero no decía ni para qué ni cómo. A lo que voy es que muchas veces no es que no haya gente, sino que a lo mejor la manera de trasladar la información, pensamos que la gente vivo de esa comunidad es el alcalde y tiene la capacidad de llegar y tal, y a veces no estoy hablando mal del alcalde de mi pueblo, sino que a lo mejor pues él no tenía el criterio para poder trasladar adecuadamente la información y a lo mejor no era la mejor manera ponerlo en el grupo de difusión, porque estoy segura de que hay mucha gente que está en paro. En la zona de Listes ha habido hace poco, por ejemplo, se ha cerrado un matadero y parte de toda esa gente se quedó en la calle. Estoy segura que parte de esa gente estaría interesada en el proyecto, lo que pasa es que a lo mejor ni le ha llegado. Así que a veces También, sí, de que no hay población joven. Bueno, y luego pues que nos hemos convertido en el lugar de ocio y de residencia secundaria, ¿no? Es decir, que bueno, y que está bien, en el sentido de que eso puede generar de cara al turismo y de cara a la vida de la comunidad, pero no podemos quedarnos en esto. Bueno, ¿alguna cosa más que veáis así como bueno? Somos pobres, que no lo has puesto. Somos pobres. Claro, somos una comunidad pobre. Somos una comunidad pobre. Claro, las rentas agrarias, tú me dirás, es un hándicap. Bueno,
Pero si viene, dice, como decía mi abuelo, si vienen mal dadas, tenemos una tierra, tenemos una gallina, tenemos un huerto. Es decir, que bueno, vale, pero sí que es verdad, Benedicto. Estoy un poco ya, porque son las 6 de la tarde y porque... Sí. Pasa. Es que quiero contaros solo una cosa. Bueno, esto lo vais a entender nada más leerlo, ¿vale? ¿Os he aburrido mucho? ¿Os estoy aburriendo mucho? Bueno, más o menos os he convencido o he apoyado vuestro convencimiento de por qué es importante que nuestro territorio de Castilla y León esté dinamizado. Más o menos. ¿Argumentos sólidos? Bien. Bueno, pues ahora cuando vamos a presentar nuestras experiencias, hay gente muy buena. Por ejemplo, aquí tenemos un chuletón de la leche. Tenemos un vino estupendo. Vas a comer a cualquier lado de Castilla y León y en general te ponen un plato generoso. Tú vas a otras comunidades y a veces te ponen la nouvelle cuisine, donde te ponen un plato muy grande. Yo fui a una boda a Barcelona embarazada y yo en esa época tenía mucho hambre porque estaba embarazada, porque normalmente no tengo mucho hambre. Y me pusieron un plato muy grande, con una mora, una frambuesa, un trocito así de tarta de queso, así, y luego un hilo de chocolate que hacía así, y lo llamaban poema. Poema, yo dije, menudo poema. Porque con la mora, la frambuesa, el trocito de queso y el hilito de chocolate no me dio para nada, me tuve que después ir a comer algo porque... En Castilla y León te ponen el chuletón, la trucha, por ejemplo, en Sanabria. Bueno, no voy a poner más porque si no a lo mejor decir, mira cómo tira para lo suyo, pero claro, es donde más voy. Una ensalada generosa, un buen vino, pan de leña de masa madre y todo por el módico precio de 20 euros. Sin embargo, no sabemos vendernos. No sé si estáis de acuerdo. No digo que tengamos que vender humo, pero tenemos que aprender a vendernos mejor. Y luego, cuando yo he estado ahora valorando proyectos a nivel nacional o proyectos que se ven a nivel europeo y dicen indicadores de valoración, pues os quería contar una serie de cosas para que cuando hagamos los proyectos para pedir solicitud de subvenciones, pues incluyamos algunas cosas con el tema de las buenas prácticas. Porque es muy importante que lo que hagamos lo sistematicemos y lo hagamos en indicadores para poder también avanzar y para también pues que nuestras instituciones públicas también puedan tener aval para... Si el proyecto va hasta el 2020, el proyecto Rural Care va hasta 23. Claro, pero a lo mejor... Luego tenemos que ir a por el 25 o el 27, ¿no? Pues eso, que hay que... Bueno, entonces vamos a darle un poquito de... Rapidito, ¿vale? No os entretengo más. Pasa. Bueno, esto es lo que ya habéis hablado hoy y que ya... Pasa. Ya, esto, ya. Pasa... Bueno, esto es importante, mira, esto es importante. Cuando hablamos del reto demográfico y de lo que está suponiendo los cuidados de larga duración, va muy unido al reto demográfico y va muy unido al reto ambiental. Entonces, en la mayoría de los proyectos que se piden subvenciones, hay un epígrafe, aunque a veces no aparece como tal, en el que hay que valorar, el evaluador analiza cómo están desarrollados los objetivos de desarrollo sostenible en ese proyecto. Y es importante ponerlo, porque la mayor parte de la gente no lo pone, ¿vale? Entonces, en materia de este tema de cuidados de larga duración, estaría por un lado el de salud y bienestar, que es muy importante, ¿no? Es un objetivo claro. Estaría el tema de la pobreza, porque la desigualdad a veces hace que los cuidados sean de una manera o de otra. Estaría el de la igualdad de género, porque la perspectiva de género es muy importante. No es lo mismo la dependencia o la discapacidad o la enfermedad o el envejecimiento de una mujer que de un hombre, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Y estaría el de reducción de desigualdades. Y evidentemente este es súper importante. Yo he estado valorando este año unos proyectos en los que si la institución, organismo, tanto público como privado, planteaba en el proceso de trabajo desde el principio, desde la base, las alianzas, tenían 8 puntos, y si no había alianzas, 0 point. Es decir, pero también no solamente por esto, es que es muy importante también el que hagamos las cosas de forma coordinada, porque muchas veces hacemos mucho, pero está muy fragmentado. En lugar de aunar, dividimos. Vamos a pasar.
Bueno, es decir, cuando hablamos de dinamización del territorio en este ámbito del rural care, hablamos de una filosofía que tiene que ver con el Augusto en mi casa, y es que las personas puedan vivir en su entorno y en su casa el mayor tiempo posible, incluso hasta la muerte. Que cuando hablamos de desinstitucionalización no quiere decir que tengamos que quitar todas las residencias, todos los centros, sino que una persona puede vivir en un centro, mi hermana puede estar en el piso tutelado de Fundación Persona, pero puede luego salir a Zamora a las actividades de integración social, al club de ocio, al cine o a cualquier actividad. Que una persona con enfermedad mental puede estar en un centro, porque a veces es necesario, o una persona mayor puede estar en una residencia, pero que esa persona no quede, ese centro, ese espacio, no quede aislado del resto de la comunidad. Eso es muy importante. Y eso es un poco la filosofía que está del rural care, de Augusto en mi casa, pero también de la filosofía de los proyectos que se están apoyando en este sentido. Entonces ahí hablamos de autodeterminación y de compartir decisiones con la persona. Vamos a pasar, Ángel. No, eso ya más o menos se entiende. Se entiende porque es lo que esta mañana hemos coincidido mucho, porque esta mañana cuando estabas hablando de... Es un poco la idea que ha dicho esta mañana Josefa. Vamos a pasar. Bien, no, espera, esa del rol. Cuando hablamos de dinamización de territorio, no hablamos de liderazgo del profesional, sino hablamos de una persona que acompaña, de una persona que conoce el territorio, que escucha a la gente, que tiene la cabeza amueblada con filosofía, con marco, no solamente teórico, sino también metodológico y de estrategia, porque evidentemente hay que orientar, hay que acompañar hacia dónde. Pero no es que yo haga las cosas y la gente me siga, sino que yo me siente con la gente y haga las cosas. Pero también un médico, es decir, un médico se sienta con alguien para ver cómo se encuentra y para ver cómo puede ser el mejor tratamiento para esa persona, pero no escucha a la persona. Vale. El tema de CON, que lo habéis repetido mucho esta mañana y lo habéis repetido también en otras iniciativas. Eso sí, pasa. Sí. Pasa, sí. Bien, cuando hablamos de buenas prácticas, que ahora está muy de moda el concepto y a veces es manido, una buena práctica sería aquello que no que cogió una flauta y dice blu, 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 y sonó la canción por casualidad, sino una buena práctica es aquella que se guía por una serie de principios, que marca una serie de objetivos y que utiliza una serie de procedimientos. De forma que la buena práctica que se ha hecho, por ejemplo, en Suiza o en el Ayuntamiento de Valladolid o en el Ayuntamiento de Badajoz, extrapolada y cogiendo la teoría que extraigamos de esa buena práctica, me pueda servir a mí o a otro grupo para extrapolarlo. Entonces, una buena práctica tiene que tener una serie de principios, y aquí hemos hablado mucho de los principios, del marco de central en la persona, de los cuidados de larga duración, de un marco de envejecimiento saludable, de un marco de, que lo decía también Esther y la mesa anterior, Esther y Nieves hablaban del estigma, ¿no?, y de la etiqueta. Cuando hablamos de quitar estigma, quitar etiqueta, estaría dentro de esos principios. Marcamos unos objetivos y utilizamos una serie de procedimientos. Y el procedimiento, aquí, a lo largo de toda la jornada de hoy, estaba hablando de cuenta con la población, escucha a las personas, planifica con las personas, escucha lo que quiere, lo que necesita, su proyecto de vida, encaja ese proyecto de vida personal con el proyecto de vida comunitario. Pero no es que yo se me ocurra algo y vaya allí a hacerlo, porque así no funciona. Principio, objetivo y procedimiento. Luego hay una serie de aspectos que tienen que ver con una perspectiva normativa. No nos podemos saltar normas que están en la Constitución española o que están en un marco europeo o que están, es decir, tenemos que respetar el marco normativo y tenemos que conocerlo. Y luego una buena práctica es también aquella que es eficaz y es útil. Primero, porque estamos trabajando con dinero público y tenemos una responsabilidad ética para con los ciudadanos y de transparencia. Es decir, tenemos que utilizar dinero e invertir recursos en cosas que hay que demostrar que funcionan. No vale cualquier cosa y muchas veces no hacemos eso. Por eso es importante
que hagamos todo lo posible por ver en qué es eficaz esto. Nosotros, por ejemplo, en la Diputación de Valladolid, hemos trabajado durante 30 años, ha sido un proyecto fabuloso, un programa fabuloso. Hemos estado muy liados y muy metidos en la acción directa y a veces estoy segura de que hubieran salido unos cuestionarios maravillosos. Estoy segura de que estamos todo el equipo seguros de que ha mejorado la autoestima, la capacidad de autoeficacia de las personas, que ha mejorado su capacidad funcional, que han aumentado su red de apoyo, que ha ayudado a elaborar duelos y pérdidas, que ha hecho una mayor integración comunitaria. Pero, sin embargo, hemos carecido de hacer un trabajo que a lo mejor hubiera sido muy rico para demostrar todo eso. No sé si me estoy explicando. Ahora, gracias a la gerencia, pues como nos mandáis esos datos que hay que pasarlos todos los años, obligatoriamente, que decimos, hay que meterlos, pero hay que meterlos porque esos datos son muy importantes. Ya. 4 minutos que nos cierran. Pasa. Aquí, bueno, pues venga, termino con esto. Os he puesto al final de las transparencias, os he puesto como una serie de indicadores, ¿vale? Indicadores como pueden ser idoneidad, sostenibilidad, cosas que hemos estado diciendo a lo largo de toda la jornada y que de alguna manera hacen que esa sea una buena práctica, ¿vale? Y dentro de esos indicadores yo os ponía una serie de criterios para valorarlo. Digo para que le echéis un vistacillo porque eso sí que a veces puede ayudarnos. Y bueno, pues es importante, yo creo que esto es una idea fundamental. En Rural Care, en Proyecto en mi casa y que toda la filosofía de cuidados de larga duración tiene que ver con el modelo de atención centrado en la persona, que es muy amplio. No es solamente poner una cocina, una unidad de convivencia o una decoración en un centro, es mucho más. Y la atención centrada en la persona no solo está en centros residenciales, sino en el día a día y en todas nuestras esferas. Entonces, ahí es muy importante conocer a las personas, conocer a la persona, no solo se llama Menganito, nació en tal sitio, está casado o tiene 3 hijos, sino, o si tiene dificultades, cuando hacemos, por ejemplo, la escala Bartel, solo se ven las dificultades, no puede comer, no controla las esfínteres, no sé qué, ¿y qué sabe hacer? Porque a lo mejor no le preguntamos nunca, ¿y para qué es competente esa persona? Nos hemos centrado mucho en la necesidad, en la discapacidad, y no nos hemos centrado en lo que tiene. Esa persona, su discapacidad, su problema de dependencia, su enfermedad mental, no es la que la define como persona. Tiene personalidad, historia vital, vivencias, gustos, intereses, motivaciones, preferencias, competencias, habilidades, estilo de relación. Tenemos que conocer a las personas en esos aspectos y tenemos que conocer el territorio donde está. No solamente me vale decir, Rueda, 1.500 habitantes, situado al noroeste de la provincia de Valladolid. Tiene 5 bodegas, 3 colegios, un instituto y un centro. Eso no. Tengo que saber también cuál es su historia, cuáles son sus costumbres, cómo toma la gente el vino, por qué pasa esto y antes no pasaba. Y eso no hay otra manera de hacerlo que sentándose con la gente y no estar solo detrás de la mesa en el despacho, porque también a veces hay que patear. Yo no creo que haya que vivir en el territorio, siempre, pero sí que creo que hay que estar muy cerca del territorio. Entonces, a veces, pues tienes que irte el día de la fiesta de la vendimia porque vas a ver cosas que a lo mejor de otra manera no ves. O sales del grupo y tienes que irte a tomar un café porque en la cafetería te enteras de cosas que no te enteras de otra manera. O vas a comprar el pan a la panadería porque allí ves el cartel que anuncia no sé qué o no sé cuánto. Me refiero que hay que conocer la historia. Ya. Y encajar. Personas con territorio. Vete a la última. Ya. Bueno, me gustaría que me leyerais... bueno, esto no, la otra. Que leyerais el PowerPoint porque me lo vais a entender. Con esto, a ver, ya. Vale. No, sigue la última. No, hay la otra anterior. Ahí. Bueno, yo tenía una dinámica para que sacáramos conclusiones Hay un proyecto que se llama INCARE, que se trabaja a nivel europeo y que han hecho hace poquito unas conclusiones de un decálogo. Entonces, a lo mejor, Carmen, yo os lanzo, Benedicto, la idea de que todos los que hemos estado aquí os mandemos por correo electrónico a una frase o dos que pudiese ser, a modo de resumen,
de lo que me llevo de la jornada, ¿no? De la jornada de hoy, para que a lo mejor de esta reunión podamos sacar un documento conjunto de ideas básicas, pero un compromiso. ¿Os comprometéis a hacerlo? Que le mandemos a Carmen, a Benedicto, a Marigel, una frase o 2 frases. Bueno, que solamente acabar, que para mí, para vosotros, para la mayoría parte de las personas, a no ser que pase algo, es muy importante que nos levantemos cada mañana vistiéndonos con un propósito, que nos calcemos con unas metas y que desayunemos con una motivación, porque muchas veces a una persona, por el mero hecho de tener una etiqueta, bien sea de discapacidad, de enfermedad o de edad, le estamos quitando el vestido, le estamos quitando los zapatos y le estamos quitando el espacio de acción. Así que, pues adelante, muchas gracias.